Déjalo, tiene. Su siguiente parcial. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de clases del día de hoy. Aún está tomando lista, profesor. Buenos días. Señal. Ya, atención a la lista, por favor. Melanie Álvarez. Melanie Álvarez. Jaime Alvario. Presente. Buenos días. Anderson Astudillo. Presente. Buenos días. Steven Briones. Presente. Buenos días. Diana Cali. Presente. Buenos días. Nicole Carranza. Presente. Buenos días. Alex Cepeda. Presente. Buenos días. Girina Chávez. Girina Chávez. Vanessa Consuegra. Presente. Buenos días. Marlon Ponza. Presente. Buenos días. Desire Desiderio. Presente. Buenos días. Buenos días. Marlon Domínguez. Marlon Domínguez. Paula Estupiñán. Presente. Buenos días. Elke Falconi. Presente. Buenos días. María Gutiérrez. Presente, licenciado. Buenos días. Nayeli José. Presente. Isabel Larreategui. Presente. Buenos días. Alison Lema. Buenos días, presente. Buenos días. Joana Maiza. Presente. Buenos días. Luis Mejía. Presente. Jordan Molina. Presente. María Muñoz. María Muñoz. Abraham Parrales. Presente. Buenos días. Ámbar Ramírez. José Reyes. Presente. Buenos días. Fergie Robles.
Freddy Robles. John Rodríguez. Presente. Buenos días. David Solís. Presente. Buenos días. Karen Quistinge. Presente. Buenos días. Mariela Vargas. Presente. Buenos días. Fátima Almeida. Presente, buenos días. Buenos días. Y Olger Villalba. Presente. Buenos días. Ya. Listo. Entonces ya, a ver, alguien que no haya sido nombrado o que haya llegado recientemente y no esté registrado en asistencia. Buenos días, profesor Álvarez. ¿Ustedes? Álvarez. Álvarez. Melanie. Sí. Ya. ¿Alguien más? A ver, aquí veo en el chat que me han escrito. Ha escrito Álvarez. Sí, ya te puse Álvarez. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Estamos todos? No tengo a nadie en cola. Bueno. Vamos a continuar. Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué algunos compañeros están con de color rojo en la Color asistencia? rojo. Ah, esa es una bonificación que les di. Ah, ok. Esa es una bonificación para acordarme que estos alumnos tienen bonificación. ¿Ya? Perfecto. Profesor, Dígame. yo solo tenía una falta y Ok. ahora me parece que tengo 2-0 y solo tenía uno. ¿Usted quién es? Solís. Señorita Solís. Yo la semana pasada me conecté en todas las sesiones, que Eh, fue el último miércoles de la semana pasada. Yo solo tenía ese 0 y el último no lo tenía. ¿Cuál? Este cero de acá. Ajá, ese no lo tenía. Ya, mira, hagamos lo siguiente. Cuando ya estén cargados los videos, ahí lo confirmamos, ¿ya? Ok. Economista. Dígame. Ramírez. Ramírez Ambar. Sí. Listo. ¿Alguien más? Robles. Robles Fergi. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, yo quiero justificar las faltas de la inasistencia de la semana pasada. ¿Ustedes? Vargas. Vargas. Ujú. Vargas Mariela. Sí, Estas tres inasistencias. sí, es que la semana pasada no pude entrar a las clases. ¿Lo hacemos después o ahorita? Ahí hay un proceso que deben de hacer, y que si no me equivoco, tienen que escribirle al decano indicando el motivo en el cual no pudieron asistir y solicitándoles les justifiquen, ¿no? Entonces el decano les contesta y les dice aprobado o si no lo aprueba dirá el motivo, ¿no? Pero ese es el proceso. Entonces cuando apenas él lo pruebe, el coordinador de la carrera me confirma, entonces dice eh, actualicen en la asistencia a los siguientes estudiantes y con eso actualizamos las asistencias. Entonces esa sería la ruta que tendrías que hacer para que le hagas, ¿ya? Ya lo voy a... ¿Y qué fue lo que te pasó? Cuéntame. Es que ese día acá, hubo un problema de la energía eléctrica, entonces no tenía internet ni luz, nada. Ah, ya. No podía conectarme para nada. Ya, Y con justo todo, tomamos 3 sesiones. ya, con todo yo te voy a dejar sombreado con este color Ya, para tener presente tu caso, ¿ya? ok. Ajá. Ya, entonces, eso, pero ya te digo, mi sugerencia es que hagas ese procedimiento para que puedas justificar, inclusive con los demás colegas que también tienes clases. ¿Ya? Listo. Ok. ¿Alguien más? Por aquí veo tu mensaje en el chat. Robles. Sí, ya te puse la asistencia a Robles. Sergi Robles. Sí, ya está. ¿Quién más? Ya estamos todos, ¿no? Ya estamos todos. Entonces vamos a continuar con la clase, el material que nos corresponde ahora. Voy a abrir el archivito que lo cerré sin querer queriendo. Un momentito.
Economista, antes que cierre, Dígame. ahí yo tengo un cero, pero la vez anterior yo le había escrito presente por mensaje porque no me valía lo que es el audio. ¿Quién es? Olge. Sí, Villar. Olge Villalba. El cero que tengo. Tú me escribiste por mensaje. ¿De qué fecha? Sí. La sesión anterior. Hace 3 sesiones anteriores. Sí, exactamente. Yo voy a revisar en el, ¿cómo se llama? Voy a poner aquí de color amarillo para revisar. Y lo voy a revisar en el chat, ¿ya? Voy a revisar qué pasó aquí. Si lo escribiste en el chat, a que se guarda el historial del chat. Ese sí se guarda. Ya, a ver. Por ahí vi que entró alguien más. A ver, voy a abrir el PowerPoint y aquí lo encontré. Teoría keynesiana. Ya vimos lo que es la teoría keynesiana con ustedes, el multiplicador, el cálculo del multiplicador, también ya lo analizamos. Cómo se calcula el multiplicador keynesiano. Toca entonces la semana 11. La intervención. Ya, entonces, continuamos con la sesión del día de hoy. Ingeniero, solo está compartiendo la lista. Sí, todavía no la he compartido, recién está en el archivito. Sí. Gracias por... Economista, disculpe. Buenos días, tomo lista ya. Sí. ¿Qué pasó? Recién llegó. ¿Qué apellido es usted? Sí, disculpe. Muñoz. Es que hubo interferencia con el internet. María Angélica. Ya listo. Sí, economista. Ya está registrada la asistencia. Ya, gracias. Entonces, vamos a poner acá, compartir y continuamos. Bien. Entonces, ya estamos en la unidad 3.2. Vamos a ver de la unidad 3.2 y lo que alcancemos de la unidad 3.3. ¿Sí? En la unidad 3.2, ¿sí? Lo que vamos a ver es la intervención del Estado en la economía. Bueno, nosotros ya hemos visto un poco acerca de ello, de cuál es el rol que tiene el Estado en la economía. Hemos conversado que el Estado actúa como una especie de intermediario, ya que puede hacer el rol de consumo o el rol de inversión, puede tomar el rol de las personas como puede tomar el rol de las empresas, un poco para canalizar los recursos de un sector a otro, puede transferir los recursos desde las empresas hacia los hogares y viceversa. Entonces, ese es prácticamente el rol más importante que tiene el Estado, como una especie de ente regulador y de control que interviene dentro de la nación. Vamos a ver también los impuestos, el gasto, las transferencias, vamos a estudiar un poquito con más detalle estos conceptos dentro de la actividad económica, y vamos a ver en qué consiste el multiplicador keynesiano. Ya sabemos que el multiplicador keynesiano no es nada más que el cálculo que nos indica por cada dólar que ingresa a la economía, cuánto se multiplica. Eso ya lo vimos en la sesión anterior, de lo que era el multiplicador keynesiano, que la forma de calcularlo era una ecuación sencillita, es 1 dividido para 1 menos la potencial marginal a consumir. Recuerden que la potencial marginal a consumir no es otra cosa que la variación de lo que consume una persona con respecto a un periodo, la variación del consumo en un ciclo respecto a la variación del consumo en otro ciclo. O sea, esta ecuación que teníamos un valor. Y en el ejemplo que calculamos salía 25, si no me equivoco, que significaba que por cada $100 que el gobierno invertía en el sector primario, esto iba a reflejarse que para el compendio general de la economía era el equivalente a que el Estado les entregue a toda la economía $25,000. Entonces ahí se multiplicó por 25 la cantidad de recursos que genera el gobierno
por el efecto de multiplicador keynesiano. Entonces vamos a ver qué ocurre con este multiplicador cuando existe la intervención por parte del Estado. Entonces eso es lo que vamos a ver en estas unidades. El objetivo de esto es analizar los casos sobre la importancia de la participación del Estado en la economía. ¿Sí? Entonces continuamos. Antes de todo, veamos lo que es la curva de demanda agregada. Ya ustedes han estudiado lo que es la demanda. ¿Qué era la demanda? ¿Quién me puede decir qué es la demanda? A ver, vamos por dedocracia. A ver, Marlon Conza, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué entiendes por demanda? Solamente la palabra demanda. ¿No está Marlon Conza? Se fue. A ver, Marlon, te escucho. Bueno, se entiende como demanda. ¿Qué entiendes tú por demanda? Lo que tú entiendes. No tengas temor a equivocarte. Si te equivocas, aquí estamos para aprender. No te asustes por eso. No te voy a hacer nada malo. Más bien es para sacar esas dudas que puedan existir. ¿Qué entiendes tú por demanda? Como el que vende. El que vende. ¿Ya? Listo, gracias. Vamos con Jaime Alvario. Yo puedo... Buenos días. A ver. Ya. Villalba, yo lo que entiendo que la demanda, o sea, es como un bien y servicio que lo obtienes a precio de mercado. Es lo que tengo entendido. Ya, listo. Sí, también es válido. Es lo que bienes y servicios que te encuentras en el mercado. Sí, podría ser. A ver, ahora sí, Jaime Alvario. ¿Qué? ¿Qué entiendes tú por demanda? Por demanda puede ser cantidad de bienes y servicios que llegan a ser adquiridos o precios que los puede poner incluso el mercado. Ya, listo, gracias. A ver, vamos con Diana Cali. ¿Qué entiendes tú por demanda, Diana? Satisfacción a las personas por medio de bienes y servicios. Ya. Vamos a escuchar una última intervención de María Muñoz. María Muñoz, ¿qué entiendes tú por demanda? María Muñoz. ¿No está María Muñoz? Se fue María Muñoz, entonces le vamos a poner falta a María Muñoz. Luis Mejía. Aquí estoy. Buenos días, Luis. A ver, dígame. Para mí demanda es como la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir una persona. Ya, listo. Bueno, el término demanda lo que significa es algo que se solicita, es algo que se requiere. Eso es el término demanda. Por ejemplo, yo demando que me paguen los salarios cuando me están haciendo. Yo demando tal cuestión. Entonces, demanda es algo que uno pide. Es algo que uno requiere. Eso es la curva de demanda. Estamos hablando de la curva que expresa todo lo que la economía necesita. Esta es la curva de demanda. Y cuando hablamos de término agregado, ya habíamos estudiado que el término agregado involucra a todos los componentes que se encuentran dentro de la economía, como un solo. O sea, se estudia la demanda agregada, es todos los bienes y servicios que requiere la economía en una manera condensada. Por eso se llama demanda agregada. Entonces, es importantísimo tener bien clara esta definición, porque el concepto que se da en microeconomía, el concepto que se da en microeconomía varía un poquito con respecto al concepto que se da en macroeconomía. En la demanda, simplemente es la demanda que corresponde a cada sector. Por
ejemplo, la empresa que se dedica a la producción de calzado o está en la industria de calzado, le va a interesar cuál es la demanda del calzado, no le interesa a ninguna otra, de repente verá los sustitutos y los complementarios, pero hasta ahí llegará. En cambio, cuando estamos hablando de demanda agregada, estamos viendo la demanda de todos los sectores productivos de la nación, los primarios, secundarios, terciarios y de todas las naturalezas habidas y por haber dentro de una economía. Entonces, teniendo clara esta definición, vamos a ver qué es ya teóricamente la demanda agregada. Entonces, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Yo le puedo ayudar, economista. Ya, listo, dale otro. La curva de demanda agregada muestra las combinaciones del nivel de precios y el nivel de producción a la que los mercados de bienes y dinero están simultáneamente en equilibrio. Los cambios de la demanda agregada son el resultado de cambios en las políticas fiscal y monetaria, así como las decisiones de los individuos sobre el consumo y la inversión modifican la producción en el corto plazo y alteran los precios en el largo plazo. Tiene pendiente negativa porque los precios altos reducen el valor de la oferta monetaria. Listo, gracias, Jorge. Entonces, la demanda agregada es aquella que nos va a mostrar las distintas combinaciones de nivel de precios con el nivel de producción. Acuérdense que nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a hacer un pequeño dibujito. No soy muy bueno dibujando, pero voy a hacer el mejor esfuerzo. Acá. Voy a hacer un pequeño dibujito. Entonces tenemos aquí, en esta parte, voy a aprovechar esta parte. Entonces tenemos por aquí, tenemos, esta es, por aquí tenemos que son los precios, este es el nivel de precio, y por acá tenemos el nivel de producción. ¿Dónde está? Acá tenemos el nivel de producción, que sabemos que la producción no es nada más que el Producto Interno Bruto, ¿sí? Eso porque estamos hablando en términos agregados. Entonces, como esto, sabemos que cuando baja el precio, vamos a estar incentivados a producir más. En cambio, cuando sube el precio, vamos a estar incentivados a producir, a consumir menos, ¿no? Entonces, vamos a tener que la función de demanda va a tener esta naturaleza. Y aquí se muestran las distintas combinaciones de precios y de producción que se mantienen. Y por otro lado, dentro de esta curva de demanda, también tenemos que se analiza la rayita, y también tenemos el nivel de precio. Voy a poner acá para que sepan qué es el precio. Y acá dice, muestra las combinaciones de nivel de precios y de producción de los mercados de bienes y dinero. Entonces vamos a tener con respecto al dinero, entonces para el dinero vamos a representarlo con, hagamos referencia al dinero, lo vamos a representar con la letra M mayúscula. Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Mientras más cantidad de dinero haya, nosotros vamos a estar dispuestos a pagar un valor inferior. Mientras menos dinero haya, vamos a estar dispuestos a pagar una cantidad superior. Es una relación inversa que hay en esta definición. Entonces, va a tener este comportamiento. La demanda de producción y de dinero, porque la producción va a estar relacionada a la cantidad de dinero que hay. Entonces, si existe más dinero, entonces vamos a estar incentivados a comprar más. Como vamos a estar incentivados a comprar más, vamos a estar incentivados a producir más. Y eso va a hacer de que el nivel de precios tienda a reducirse. O dicho de otra manera, si el nivel de precios cae, vamos a estar incentivados a producir más y también se va a verse si es que existe más dinero, vamos a estar incentivados a consumir, a que aumente los niveles de producción. Entonces, estos dos efectos, que son de manera independiente, esto se ve en microeconomía, voy a poner acá para que ustedes lo puedan visualizar, esto se ve en microeconomía, ¿sí? Y en macroeconomía
se ven los dos. Y en macroeconomía, a ver, está, se ve todo esto de aquí. Acá abajito lo voy a poner. Macroeconomía. Esto se ve en macroeconomía. De lo que deriva, se me pierde el mouse. No sé por qué se me pierde esta cosa. Ya. Entonces, cuando estamos hablando ya a niveles macroeconómicos, vamos a analizar estos dos efectos. El efecto que ocurre con el nivel de producción y el efecto que ocurre con la masa monetaria de manera simultánea, juntos con lo que tiene que ver con el nivel de precios agregados, ¿sí? Entonces, esto da origen a lo que se conoce como la función de demanda agregada, que la función de demanda agregada la voy a poner acá abajo. Borra eso que se ve. No sé cómo borrar eso. Bien. Entonces aquí tenemos acá. Entonces esta es la función de demanda agregada. Voy a poner esto es demanda agregada. Vamos a tener por un lado, no sé por qué se quiere tener. Ya, entonces en la demanda agregada, aquí tenemos a lo que es el precio y tenemos por otro lado no sé por qué se me esconde esta cosa. Ya. Y acá abajo vamos a tener lo que es que esto va a estar en función del nivel de producción y de la masa monetaria. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a analizar de manera simultánea cuando nos refiramos a la demanda agregada. ¿Sí? ¿Qué es lo que mide aquí? Los cambios de la demanda agregada van a ser el resultado de ¿qué cosa? De una política fiscal y una política monetaria. Recuerden que nosotros habíamos mencionado que existen lo que son las políticas económicas. Y en las políticas económicas teníamos que el Estado podía decidir aplicar una política fiscal, podía aplicar una política monetaria y podía aplicar una política cambiaria. La política fiscal está relacionada con los impuestos o con un aumento del gasto público. Puede ser, se va a aumentar el gasto público o reducir el gasto público. Eso es un tipo de política fiscal. Otro tipo de política fiscal es que el gobierno puede decidir subir impuestos, bajar impuestos. También es parte de la política fiscal. En la política monetaria, el gobierno puede decir, voy a incrementar la tasa de interés o la voy a reducir la tasa de interés. Eso es una política monetaria, porque tiene que ver no con la moneda, sino con el poder adquisitivo que tiene en la relación de consumo y valor. ¿Sí? Entonces, por eso es que se determina aquí lo que es la letra M, que nos muestra el nivel
de la masa monetaria, la cantidad de papel moneda que hay en la economía, la cantidad de dinero que existe circulando dentro de la economía. Así como también las decisiones de los individuos sobre el consumo y la inversión, obviamente, de acuerdo, ahí vamos a tener la propensión marginal a consumir, de acuerdo a esto nosotros decidimos ahorrar más, ahorrar menos, invertir más, invertir menos, en el compendio general. Esto va a modificar la producción en el corto plazo. Aquí los efectos que se van a ver en esta demanda agregada van a ser, bajo la teoría de Keynes, que es la que estamos estudiando, van a ser principalmente en el corto plazo. En el largo plazo va a depender de muchos efectos, como son los niveles de las expectativas de las personas. Y obviamente esta función de demanda agregada tiene una pendiente negativa, ¿sí? Porque los precios altos reducen el valor de la oferta monetaria. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta con lo que es la demanda agregada? Los cambios en la política fiscal y monetaria, en este caso van a tener, eso es una afectación de, sería, en este caso de la parte en el eje de las X, ¿verdad? Repite la pregunta, discúlpame que perdí la atención. ¿Perdón? No lo entendí. Una pregunta, por favor. Es que me perdí la atención. Ok. Ya, le decía que las políticas fiscales y monetarias, como tienen el segundo párrafo, ¿verdad? Ajá. Eso va a afectar en el eje de las X, o sea, en la horizontal o en el eje de las Y. Eso no va a afectar ni al eje de las X ni al eje de las Y. Aquí no tengo por ningún lado eje de las X ni eje de las Y. Aquí tenemos o sea, yo lo entiendo, sí, pero ahí, o sea, referirme de esa manera para que usted me comprenda más o menos a lo que me refiero. Ya. Sí, te entiendo la pregunta. Ya tengo este tipo de... Se me fue. Estamos aquí. ¿Qué están viendo ustedes ahorita en pantalla? Se me fue. Estamos viendo la diapositiva, la primera diapositiva. ¿La que dice unidad 3.2? Sí, el tema. Sí, pero es que esta no es la... Ay. No sé qué hice. Acá está. Ahora sí. No, es que acá me cambié de pantalla y me enredé. Bien. Ya, lo que tú mencionas, sí te entiendo la pregunta. Lo que pasa es que vamos acostumbrándonos a hablar un poquito más con propiedades cuando estemos en términos de la materia, ¿ya? Dentro de la materia, tratemos de hablar un poquito con propiedad. Esa es mi recomendación que les doy para que nos vayamos familiarizando con estos conceptos y cuando vayan a dar la evaluación, se les haga más fácil de entender. Porque en una evaluación ustedes se van a encontrar con términos técnicos. Ustedes no van a encontrar términos a priori, o sea, términos muy sencillos. Van a encontrar términos técnicos. Entonces, para que vayan practicando y se les vaya familiarizando y así puedan tener mejores argumentos para contestar en la evaluación. Recuerden que estos temas que estamos viendo aquí de aquí van a salir preguntas para el examen. De todo lo que estamos viendo ahorita en clase, van a salir lo que es este tipo de funciones. Olga me pregunta si vamos a ver las funciones ISLM. No. No vamos a ver las funciones ISLM, eso ya ustedes lo ven en el siguiente semestre. Profe, pero podría explicar esos conceptos. O sea, pero no, pues, por ejemplo, que en la lección habían, por ejemplo, CAE y cosas así, entonces, no sé, no, son complejos ya Ya, tendré que explicarme qué concepto es para podértelo mencionar, porque así de memoria de repente podríamos estar errando en alguna definición o alguna inquietud que tengas. De repente puede ser que estás confundiendo algún término con otro. Verifícalo bien y me dices y con gusto te lo atiendo, ¿ya? Entonces, contestando la pregunta que hizo Briones, ¿no? Ya, Correcto. Con respecto a la pregunta, esto de aquí
me mencionas la política fiscal y monetaria, ¿a quién van a afectar? Entonces, ¿va a afectar al precio o va a afectar a la producción y la masa monetaria? Analicémoslo un poquito. Si hay una política fiscal, ¿qué política fiscal se te ocurre de las 4 que vimos? Di una, la que tú quieras decir. Cualquiera. Política fiscal, o sea, yo entiendo que política fiscal se puede, quizás se refiere a lo que es impuesto, quizás eso, no sé, no lo tengo muy claro, por eso le pregunté. Ya, la política fiscal, ¿a qué hace referencia? La política fiscal hace referencia a que el gobierno puede utilizar herramientas que están relacionadas al fisco. El fisco es la parte del dinero. Recaudación. El dinero, exactamente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que contiene dentro de una política fiscal? Es el gasto público. Realizar gasto público. Eso es una política fiscal. ¿De dónde financias el gasto? De los impuestos, vía impuestos, ¿no? Tienes por un lado aumentar gasto público, reducir gasto público, aumentar impuestos o reducir impuestos. ¿El desempleo puede ser política fiscal? No, pues el desempleo es una variable, eso no es una política. El desempleo no es una política, eso es un valor, es algo que ocurre, es un efecto, es una consecuencia, ¿sí? En cambio, una política monetaria está relacionada a las disposiciones que hace el gobierno a fin de incentivar a la demanda de dinero, Si nosotros aplicamos una política fiscal y no una política monetaria, ¿a quién vamos a afectar en una política fiscal? A la parte de la producción. Porque si hay una política fiscal... ¿Los subsidios pueden entrar en una política fiscal? Sí, podría estar relacionado con un tipo de política. Porque está directamente relacionado a la producción. Pero, ¿qué tal? Pero ya vamos a ver, bueno, ya hemos visto que los subsidios en realidad no son una tasa de impuestos, es una transferencia de recursos. Y las transferencias de recursos se financian con impuestos. Entonces, si decimos que el subsidio es una política fiscal, estaríamos hablando de una manera errada, porque no es un tipo de política fiscal, es una transferencia de recursos que se hace, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Acuérdense que nosotros, cuando hacíamos en la contabilidad nacional, a este rubro le dábamos un tratamiento diferente a los demás, a lo que normalmente se hacía con los demás conceptos, ¿sí? Por eso yo les decía que las cuentas nacionales es la base de la macroeconomía. Si ustedes aprendieron bien cuentas nacionales, esto de aquí lo van a entender al vuelo, porque si ustedes ya aprendieron bien las vocales y el abecedario, aquí es como aprender a escribir en letra manuscrita, solamente práctico. Entonces, la política fiscal y la política monetaria van a afectar directamente a la demanda agregada. Si tenemos una política fiscal que hace que aumente la cantidad de dinero, si hay mayor cantidad de dinero, ¿qué vas a hacer? Vas a comprar más. Si vas a comprar más, vas a tener que el nivel de producción va a aumentar. Entonces, lo más probable es que vas a tener un desplazamiento de la forma funcional. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante con más detalle. Si tenemos, por ejemplo, que hay un impuesto, el impuesto hace lo contrario, restringe la capacidad de compra que tienen las personas y esto hace que la demanda se desplace, se baja. El efecto... Nos falta un minuto. Sí. Entonces, eso de allí va un poquito para contestar la pregunta de Briones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Briones? No. Sí. Bueno, entonces nos volvemos a conectar para continuar con la sesión. ¿Sí? Esta parte es bien importante, por eso estoy tomándome bastante tiempo en esta partecita. Nos volvemos a conectar.